Junior que no le dieran permiso para salir. Y tráeme más. ¿Tú no me trajiste? Señores, continuamos en su programa. Ese que le gusta, que le informa, que lo mantiene actualizado y le habla las cosas en terminología que ustedes entienden y respetando que cada uno de ustedes tiene la capacidad de entender la parte científica. Porque mira cómo la mayoría le hablan a sus oyentes y a sus radioescuchas y televidentes como que si fuesen niños de 3 años. Nosotros decimos las palabras claras, precisas, pero con terminología científica. Claro, así es. Y mira, te voy a decir una cosa, hoy en día la gente se está cuidando mucho la salud porque hay un sistema integral que no es solamente la parte estética, no solamente es la parte, vamos a decir, de quizás de tú hacerte analítica, ese tipo de cosas. Y en las analíticas siempre sale un gran cuco que todo el mundo le tiene a eso y es el colesterol. Y hoy tenemos aquí un médico cardiólogo que lo va a presentar Sadán. Joven. No es familia de Faruco, para el que ni es boricua ni mucho menos. Tenemos con nosotros al doctor Leomar García. Para nosotros es un placer. Y es un cardiólogo, el cual he venido dándole seguimiento en sus redes y pues tiene mucho contenido informativo y sobre todo educativo para que usted en su casa, aún en ayuno, sin comer, entienda un poco de cómo funciona su corazón y cómo medir el riesgo cardiovascular. Que bien mencionaba Junior, doctor, para nosotros es un placer contar con usted aquí y verdaderamente, ya entrando un poquito en el tema, queremos... ¿Qué es el colesterol y por qué los pacientes normalmente cuando ven ese número elevado se asustan y si deben o no asustarse? Bien, muchísimas gracias por la invitación a todos. Realmente el colesterol es una partícula que está en nuestro organismo cumpliendo múltiples funciones estructurales, hormonales, químicas, señales. Lógica. Cuando un paciente en estos días modernos le hablan del colesterol, inmediatamente piensa en infarto, enfermedad cardiovascular. Eso no está mal que se piense de esa manera, pero también es nuestro amigo. Depende de la célula, que es la unidad más pequeña dentro de cada uno de nuestros tejidos, el colesterol puede ser el 25 hasta el 50% de uno de los componentes más importantes de la célula, que es la membrana celular. Eso es una función estructural. Pero las hormonas esteroideas, la testosterona, el cortisol, entre otras, también tienen dentro de su estructura molecular el colesterol. Entonces es nuestro amigo que a veces nos causa problemas. Doctor, y hay una gran duda que existe en el pueblo común y es, por ejemplo, cuando tú te haces los análisis, dices, no, pero tú tienes el colesterol malo, muy alto, pero si tú tienes el bueno alto también... Porque eso, así es que la gente común lo dice, el colesterol malo y el colesterol bueno. Entonces, ¿cómo sabemos hasta qué número es bien, hasta qué número es malo? Porque antes, según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, cambiaron los parámetros. Antes eran la holgura un poquito más alta, ahora la estrecharon un poquito más o la ampliaron, ¿no? Entonces, ¿cuándo una gente que se hace una analítica puede fácilmente identificar cuándo tiene ese equilibrio o cuándo es bueno o cuándo es malo o cuándo está bajo control? Bueno, no hay un número único. Cada paciente tiene un número óptimo. O sea, individual el caso hay que ser valorado. Porque no es lo mismo un paciente que ya tiene enfermedad vascular que tú has demostrado, tiene placas de colesterol en las piernas, aquí en el cuello, ya tuvo un infarto, tiene enfermedad renal o es diabético. Ese paciente tú eres muy estricto, tú quieres un colesterol tan bajo como 60 para LDL. Pero un paciente joven, sin enfermedad, sin antecedentes vasculares, que no es fumador, tú eres un poco más flexible. Entonces tú tienes que etiquetar primero cuál es el riesgo potencial de ese paciente para tener una enfermedad y en base a eso tú proponer una meta numérica, al margen de controlar todo lo demás, porque el colesterol es un elemento que puede jugar un papel en la enfermedad aterosclerótica en este caso. Y verdaderamente, doctor, muy de acuerdo con lo que nos ha comentado. Y entonces, por ejemplo, el paciente le llegan sus analíticas, ve su colesterol total aumentado, ya comentamos del colesterol malo y el colesterol bueno, aunque no me gusta mencionar así, pero la forma más fácil de que la gente entienda un poquito del colesterol LDL y el HDL. Y entonces, ¿qué otros valores de laboratorio serían necesarios hacer para corroborar ese riesgo cardiovascular, que es lo que más asusta, como bien usted comentaba al principio del programa? Mira,
La lipoproteína, que es el transportador del colesterol, es lo que nosotros medimos en sangre. Esas lipoproteínas, que es una combinación de proteínas y grasas que andan por la sangre, pueden ser de muy alta densidad o de baja densidad. El balance entre estas es lo apropiado. Entonces tiene que ser analizado todo el perfil lipídico en conjunto en una misma muestra, en un mismo momento. Pero hay otros factores al margen de las lipoproteínas que impactan cómo éstas se comportan. La glicemia. Un paciente disglicémico ya es un paciente con un potencial riesgo al margen de su colesterol, porque la disglicemia, entiéndase por ese término, cualquier alteración en el metabolismo del azúcar, ya modifica ese transportador, ya ese colesterol no es noble, ese colesterol está alterado, está oxidado, está glucosidado. Entonces, otras proteínas diferentes a las lipoproteínas de las que estamos hablando, son la LPA chica, que es otra lipoproteína pero muchísimo más pequeña, que está asociada a la enfermedad cardiovascular. ¿Qué es la que ustedes están utilizando para diagnosticarlo como más certero? Sí, esa es más novedosa. Hay otras no tan antiguas como las ApoA y ApoB. Son también componentes de la misma lipoproteína que ya sabemos que impactan en dañar ese vaso sanguíneo. Doctor, ¿qué es lo que más provoca que uno sufra de esa condición? De tener colesterol alto. Bien, yo no diría que es una condición. El nivel que medimos en sangre depende de dos cosas: el colesterol que ingieres y el que tu hígado produce. Cada individuo tiene un margen genéticamente mediado de hasta dónde y qué tantas lipoproteínas va a producir. Eso se compensa según lo que tú vayas comiendo. Si comes mucho, el hígado baja su producción y al revés. Entonces, lo que mides en sangre es un reflejo de ese resultado de esos dos procesos. Hay personas que de fábrica tienen ese margen muy amplio y tú ves muchachitos jóvenes con 190, 200, 230, 250 de LDL, wow, no el total. Esas son situaciones extremas que también necesitan una intervención agresiva porque se sale del promedio, de la media, y se sabe que impacta y daña el endotelio vascular. Se sabe, doctor, que existen muchos mitos y también como algunas verdades a media en cuanto al colesterol. Estaba contestando a un público que está ávido de saber información. Y una de mis pacientes decía: doctora, yo nunca sufrí de colesterol. Y luego que empezó con la menopausia, no me baja de 240, que desde un punto de vista está dentro de los márgenes de bajo riesgo, pero es una mujer menopáusica. Y nosotros los que nos dedicamos a la parte de endocrinología, ginecología y demás, sabemos que las mujeres tienen un factor protector porque el estrógeno convierte ese colesterol, como dice el doctor, de mala calidad, lo convierte en mejor calidad. Pero en cambio, otros científicos dicen que no debe ser tan drástico al momento de disminuir los niveles de colesterol, porque nuestro cerebro lo necesita. ¿En cuáles de las dos teorías usted se empantalona más y dice: mira, esta sí, esta no, yo estoy de acuerdo con estudio de la menopausia, pero no en la del colesterol a nivel del sistema nervioso central? Y dicen que las personas que disminuyen muy drásticamente el colesterol o utilizan medicamentos por larga data puede tener alteración con el alemán que nadie quiere. Alzheimer. Sí, señor. Mira, primer punto, la menopausia. Ciertamente el cambio hormonal que sucede en esa época modifica ese margen de colesterol hacia arriba. Ese es un factor relacionado, no el único, a que las mujeres, después de cierta edad, la enfermedad cardiovascular repunta. Ese es uno. Por lo tanto, si ya a partir de 60, 65 años, quizá un poquito antes, ya pierdes ese factor hormonal protector, entonces a ti hay que verte como una paciente en potencial riesgo dependiendo de los otros elementos, tus hábitos, tus glicemias, fumadora, no fumadora, historia familiar, etcétera, etcétera. El segundo punto con respecto al cerebro, sin duda, el cerebro es uno de los órganos que más colesterol tiene en su estructura. La mielina, que es lo que favorece la conducción nerviosa, es prácticamente colesterol, pero no necesariamente lo necesario para crear una función tiene que rondar el exceso.
Ese es el detalle, que tenemos que establecer qué es lo que es normal o hasta dónde yo puedo bajarlo sin afectar estas funciones. El cerebro sufre con colesterol muy bajo, prácticamente en algunos estudios haciendo hemorragias cerebrales. Y sí, algunos estudios sugieren, no lo dan por concreto, en relación con el Alzheimer. Pero el riesgo que se toma con cualquier tratamiento médico tiene que estar respaldado por un beneficio en función de lo que te pueda pasar sin ese tratamiento. Entonces todo es lo mismo, individualizar el paciente. Excelente, doctor. Oiga esta pregunta. Cuente. Yo soy masculino. Lo vemos en la foto, ¿verdad? Y me dice... No, hay que, gracias a que él lo Bueno, afirmó. Que lo aclare, nosotros estamos escuchando. sí, que lo aclare. Sí. Y me dice, yo tengo el colesterol en 325, el colesterol total, y tengo el HDL en 30 y el LDL en 262. Para consulta Esto- inmediatamente. Pero yo le iba a decir lo que quería decir. Ok, Que siga. está tomando robastotina. Eso no es un medicamento, robastotina. doctor. Rosuvastatina. Rosuvastatina. Es el compuesto. Puede que haya una marca por ahí que se llame Que así. sea robustatina. ¿Qué usted haría en ese caso? Él tiene 52 años. Sí, Escucha, príncipe. está extremadamente alto. A partir de 190, la decisión de poner medicina es indiscutible. Es mucho LDL a partir de 190. Y ahí quizás no exista una condición más allá de una genética que te lleve el colesterol a ese nivel. Por lo tanto, ese individuo, sus familiares de primer grado, en un país de primer mundo son sometidos a un screening genético para detectar alguna mutación que esté justificando esta desproporción, porque él tiene la peor combinación que uno desea. Es un HDL bajo y un LDL extremadamente alto. Imagínate, mucha gente ensuciando y poca gente limpiando. ¡Qué caos! Entonces, ese paciente tiene que tener estatina. Si está en dosis máxima de estatina y aún así no consigue la meta, entonces hay que combinar fármacos. Combinar con ezetimibe, que es un bloqueador de la absorción intestinal. Pero si sigue teniendo, que es lo más probable, con niveles tan altos, entonces tenemos que recurrir a medicinas más potentes que son de curso inyectado, inhibidores de PCSK9. Doctor, como una persona... Rosy, que te mandó saludos. La de la Fundación Pañoleta. Gracias, gracias. Mira, doctor, una persona común y corriente, ¿cómo puede detectar sin hacerse una analítica que tiene un problema serio de colesterol? Bueno, no es tan sencillo. En extremos, cuando hay mucho colesterol, se puede manifestar en la piel con algunas placas levantadas aquí en los párpados, que se llama santelasma, y también algunos nódulos en los codos, en algunas articulaciones. Pero eso se ve en una condición muy particular, que es la hipercolesterolemia familiar primaria, homocigota. O sea, el peor extremo de todos. Eso es lo que decimos pacientes enfermos. Literal. Sí, pero eso viene de fábrica, ya tú naces con ese set genético. Mira esto tan chulo. Este muchacho de 20 años y es delgado, y lo chequeé en la foto, para mí fue que es delgado, pero tú sabes que yo tengo que... Cuidado con lo delgado lleno de grasa. Claro. Exacto. Y él dice que él toda la vida ha sufrido colesterol y que por debajo de los hombros y del párpado, él hace unas bolsitas que se le han quemado y le dicen que son grasas y que él hace una masita que se llama lipoma. Me dice también que él ha tomado toda la vida colesterol, hace ejercicio, inclusive que es atleta. Y que el único diagnóstico que le dice su médico de cabecera, que es un cardiólogo, que es familiar. Estoy de acuerdo con ese cardiólogo. Es familiar, joven, sin otra enfermedad que lo justifique una elevación considerable de LDL. Eso es una dislipidemia familiar. Ahora, ¿cuál? Para eso necesitaríamos un screening genético. Tenemos un problema con el screening genético. No es de fácil acceso, es costoso. Y lo peor es que tú no tienes cómo decir qué es normal y qué es anormal en nuestra población, porque no hay una base de datos, cuáles son los genes de los dominicanos, cuáles son las mutaciones frecuentes en los dominicanos o en los latinoamericanos. Eso es un tema de investigación actualmente. Y como dijo Saddam... Y es muy costosa, porque sí, aquí no hay quien patrocine la investigación. Claro. Incluso estuvimos conversando ayer con un grupo de especialistas de un hospital muy famoso aquí, que ellos quieren promover lo que son trabajos de investigación para hacer nuestra delimitación como país.
Y el médico dice, Bueno. yo aquí eso no da dinero, aquí el que hace la investigación es por su propio pecho. Y está pasando con los chicos de la universidad. A mí me tocó asesorar de forma en la parte clínica a un grupo de estudiantes que se iban a graduar de medicina. Y resulta que lo que íbamos a investigar no había datos, Claro. porque era costoso la prueba. Claro. En ese orden, por algún lado se empieza, hay que dar el primer paso. Uno de los lugares donde laboro, HS Medical, tiene una unidad familiar de lípidos, conformada por cardiólogos, la doctora Máxima Méndez, que es lipidóloga. Ay, ella es crónica también, Sí. debo decirte. Sí. Hay genetistas, tenemos cardiólogos pediatras, expertos en trastornos metabólicos de nacimiento, y ahí tenemos el set ¿Cuál es el genético. genetista que está allá? No recuerdo su nombre, es una doctora. Ella es una doctora Pues genetista. vamos a averiguarlo y nos Sí. lo deja saber. Doctor, y Tíralo una para acá. recomendación final, ya que tenemos que irnos a una pausa, una recomendación final para todos esos pacientes que están desorientados con sus niveles de colesterol y dónde podemos encontrarlo para consultas y recibir una atención integral, como bien usted describe, que es multidisciplinaria. Bueno, si usted se hace una analítica random, por la razón que sea, el colesterol excede los parámetros que están ahí y usted no es enfermo, busque una consejería médica. Puede ser un cardiólogo, puede ser un internista. Si está extremadamente alto, lo mismo. Y aunque esté normal, si usted es diabético, hipertenso, fumador, pasa de 45 años, O va a entrar igual, en la menopausia. No me o sé va qué a entrar en la menopausia, Oh. busque consejería puntual sobre ese tema. En la menopausia, doctor, mire, óigame lo que yo le digo, y se lo digo de corazón. Paciente que está en el climaterio, que me dice que estoy fallando, que un día me llega, que no me llega, yo de inmediato, esa densitometría ósea, esa batería de esos analíticas, pero para ayer, se me haga un ecocardiograma fetal, fetal cardíaco, y un doble de miembros inferiores. Sí, correcto. ¿Y dónde podemos agendar una consulta con usted, doctor? Mi consulta clínica está en Sedimat y en HS Medical. En Premium, La doctora Messini. en Premium Diagnósticos, ahí coordino una unidad de estudios cardiovasculares. Hacemos eco, prueba de esfuerzo, Holter, mapa, entre otros. Sus redes Excelente. sociales, doctor. Sí, ese es otro de mis trabajos. Es como nos conocemos, Adán y yo. Me gusta la prevención cardiovascular, la información y la educación. Cardiología Moderna es un proyecto ahí educativo que empecé cuando era residente de cardiología. Ya tiene unos 4 Vamos a años, buscarlo, 5 señor. años. Sí, Cardiología Moderna. Tiene mucho Póngalo, contenido. chicos, cardiología Claro. moderna. Sí, yo se lo envié a la producción. Contenido Vamos, para que lo variado, pongan por ahí. prevención primaria, prevención Ahí secundaria. está, perfecto. Exacto, ahí Bueno, estamos. pues muchísimas gracias, doctor. Sabe que esta es su casa, solo tiene que decir cuándo quiere volver y así será. Que tenga un bendecido resto del fin de semana y Perfecto. hasta una próxima entrega. Quédense ahí mismo, no se muevan, que ahora vamos con... Dijo no se muevan. Ah, bueno, no, Ay, muévanse, ay, muévanse, párense, beban agua y vayan al baño, pero vuelvan porque venimos con asma y entrenamiento en breve. Así que quédate ahí.